El día de hoy vamos a ver el tema de la NIA 600 sobre el uso de trabajo de otro auditor. Entonces, aquí vamos a ver que puede haber un auditor principal y otro auditor. Y el ejemplo más común va a ser las empresas que tienen casa matriz y sucursal. Es decir, auditorías de componentes, donde un auditor puede ser el que esté en la casa matriz y otro auditor diferente puede estar en una sucursal. Entonces, ¿de qué manera el auditor de la casa matriz va a tener que evaluar o usar el trabajo que realiza el auditor que está en la sucursal? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo claro de cuando un auditor puede usar el trabajo de otro auditor. También a mí ya nos habla sobre el trabajo de algunos auditores expertos. Es decir, dentro del equipo de auditoría, no hay un experto en algún tema que se necesite examinar. Entonces, ahí el auditor puede contratar a un experto y usar la información de ese experto dentro del trabajo de auditoría. Entonces, ese sería también otro ejemplo de cuando un auditor puede usar el trabajo del otro auditor. Y esta NIA nos va a decir de qué forma es que se puede dar esta situación. En los conceptos básicos que nos dice está el auditor principal, que es el auditor con la responsabilidad de informar sobre los estados financieros. El otro auditor significa un auditor distinto del auditor principal, con responsabilidad de informar sobre la información financiera de un componente que está incluida en los estados financieros auditados por el auditor principal. Por eso es que nos vamos a el componente, que significa la división, la sucursal, la subsidiaria, el negocio conjunto, la compañía asociada u otra entidad cuya información financiera se incluye en los estados financieros auditados por el auditor principal. Si nos vamos a la casa matriz y a las sucursales, ya sabemos que la casa matriz lleva una contabilidad, la sucursal lleva otra contabilidad, lleva su propia contabilidad independiente. La único que no lleva contabilidad independiente son las agencias, pero las sucursales sí. Pero después viene y la casa matriz hace un consolidado entre lo que es la información financiera de la sucursal con la información financiera de la casa matriz. Y por eso es que tiene que ver mucho lo que es el conjunto en sí de toda la información financiera, porque con eso es que se hace el consolidado. Por eso es que si un auditor está auditando la casa matriz, le podemos llamar el auditor principal. Y al auditor, en este caso, que sea diferente, el que está auditando a la sucursal, le vamos a llamar el otro auditor. Pero el auditor principal, como es parte de un consolidado, necesita la información, verificar la información del auditor que está trabajando en la sucursal. ¿Por qué? Porque existe un consolidado entre la sucursal y la casa matriz para ver, digamos, la empresa como un todo. Porque en este caso, si nos vamos a una sucursal, la sucursal maneja el mismo número RUT de la casa matriz. Entonces, por eso es que se lleva un consolidado de toda la información financiera y obviamente para tomar decisiones como para ver qué tan rentable es tener una sucursal en tal departamento, por ejemplo. Y por eso es que se va evaluando la información financiera para ver esto de rentabilidad para la compañía. Y entonces ahí vienen decisiones de que si se cierra esa sucursal o si está bien o es de éxito la sucursal, se abren más sucursales en otro departamento. Entonces aquí viene la parte de auditoría, cómo enfocar las auditorías y sobre todo cuando sean diferentes, porque puede haber un caso en que el auditor de la casa matriz sea el mismo de la sucursal y en este caso no cabe esta NIA. Esta NIA cabe para cuando es diferente el auditor de la casa matriz
y el auditor de la sucursal es otro. Ahí es donde esta NIA entra en juego. Para cuando sea el mismo, no, porque es el mismo equipo que va a trabajar en la casa matriz y en la sucursal. Dice que el auditor debe considerar si la propia participación del auditor es suficiente para poder actuar como auditor principal. El auditor principal debe considerar importancia relativa de la porción de los estados financieros que audite el auditor principal, el grado de conocimiento del auditor principal respecto del negocio de los componentes, el riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros de los componentes auditados, realizada por el otro auditor, y la realización de procedimientos adicionales según el puesto en esta NIA. Entonces aquí lo importante es ver la proporción que tienen tus estados financieros de la casa matriz para que vos digas es el auditor principal. Se supone que una buena parte de las operaciones de una compañía están en la casa matriz y que en las sucursales hay menos operaciones en porcentajes globales. Por lo tanto, eso define quién es el auditor principal. No lo va a definir, digamos, que si es el de la casa matriz o el de la sucursal. No, lo va a definir la porción de los estados financieros. Entonces, que por lo general va a ser en la casa matriz y por eso el de la casa matriz va a ser el auditor principal. Aunque pueden haber casos excepcionales donde una sucursal puede ser más grande que la casa matriz. En ese caso, el auditor de esa proporción más grande va a ser el auditor principal. Eso lo va a determinar, sí, los estados financieros. Y otra parte principal es que el auditor principal tiene que tener el conocimiento sobre el manejo de los componentes. En este caso, yo como auditor principal de una casa matriz, yo debo de saber generalidades sobre cómo operan las sucursales. Porque si no, digamos, ¿cómo vas a comparar o cómo vas a estudiar un consolidado? Tienes que saber la información de la casa matriz y también de las sucursales. Otro factor importante es el riesgo de representaciones erróneas relativas en los estados financieros de los componentes auditados por el otro auditor. Ahí viene la parte de manejar los errores o el riesgo de errores que puede tener ese otro auditor y que va a influir en tu trabajo. Porque aquí estamos diciendo, hay un auditor principal, que sos vos, y hay otros auditores trabajando en una sucursal. Pero vos tenés que medir el riesgo de que ese otro auditor se pueda equivocar o de sus representaciones erróneas. Entonces, eso también tenés que manejar en cuanto, por ejemplo, a confiabilidad en el trabajo de ese otro auditor que de alguna manera también va a influir en tu opinión global sobre la compañía. Después nos indica los procedimientos del auditor principal. Dice que cuando hacen planes de usar el trabajo de otro auditor, el principal debe considerar la competencia profesional del otro auditor en el contexto de la asignación específica. Era lo que acabo de decir. ¿Qué tanta confianza te da a vos que otro auditor esté auditando la otra parte de la compañía y que esa información que él genere vos la vas a ocupar para lo que es la elaboración ya del dictamen final como un todo de la empresa? Entonces aquí viene que es considerar la competencia profesional y la experiencia que tenga ese otro grupo que está trabajando. Por eso digo, aquí tiene que haber una buena comunicación entre el auditor, el otro auditor y el auditor principal, porque en eso se va a basar el éxito de la auditoría. El auditor principal debe desempeñar procedimientos para obtener suficiente evidencia apropiada de que el trabajo del otro auditor es adecuado para los fines del auditor principal. Si lo vemos, es como un poco que el auditor principal va a estar pendiente de todo lo que haga el otro auditor en la sucursal.
para que este pueda tener la evidencia suficiente que te proporcione a vos la certeza razonable para poder determinar toda esa información financiera. El auditor principal debe comunicar al otro auditor los requisitos de independencia respecto de la entidad, así como del componente, el uso que se hará del trabajo e informe del otro auditor. El auditor principal debe informar al otro auditor de asuntos tales como las áreas que requieran consideración especial, procedimientos para identificación de transacciones, los requerimientos de contabilidad, auditoría y de informes y obtener representaciones escritas. Entonces, digamos que el auditor principal lleva la voz cantante del trabajo y es quien, por eso decía anteriormente, debe de haber una buena comunicación entre ambos y que el otro auditor sepa qué es lo que necesita el auditor principal. Entonces, por eso es que nos dice que el auditor principal tiene que estar informando al otro auditor, empezando con el grado de independencia que tiene que haber entre ese grupo de trabajo de auditoría en relación con la empresa o el componente que están auditando. La independencia ya sabemos que se logra con que no debe de existir ninguna relación directa entre el grado de afinidad y consanguinidad entre el equipo de auditor y la empresa a la que se está auditando. Y también informar qué es lo que yo necesito como auditor principal de tu trabajo para poder terminar el trabajo de auditoría. El auditor principal podría también, por ejemplo, discutir con el otro auditor los procedimientos de auditoría aplicados, revisar un resumen de los procedimientos del otro auditor o revisar papeles del trabajo del otro auditor. Entonces siempre estamos viendo que es un trabajo en conjunto, que el auditor principal va a la cabeza y es quien va revisando todo el trabajo que va aplicando el otro auditor para siempre con el objetivo de que todo el trabajo que te entregue ese otro auditor sea sustancial para vos y sea lo que vos necesites como auditor principal para poder concluir la auditoría de la compañía. El auditor principal puede concluir que no es necesario aplicar procedimientos como los descritos en el párrafo anterior a causa de suficiente evidencia apropiada de auditoría obtenida previamente de que se cumplen con políticas y procedimientos aceptables de control de calidad en la conducción de la práctica del otro auditor. Entonces aquí, digamos que el auditor principal, cuando tenga una confianza o sepa o conozca cómo es el trabajo del otro auditor, estamos hablando cuando se conocen y sabe de la calidad del trabajo que hace el otro auditor. En estos casos no va a ser necesario aplicar procedimientos adicionales, pero en el caso de que no exista ninguna relación, que vos no sepas cómo trabajan esos otros auditores, entonces ahí sí puede que necesites procedimientos adicionales para poder confirmar esa información que te va a proporcionar ese otro auditor. El auditor principal puede considerar apropiado discutir con el otro auditor y la administración del componente los resultados de auditoría u otros asuntos que afecten la información financiera del componente, y también puede decidir que son necesarias pruebas suplementarias de los registros. Entonces ahí, dependiendo de la información que genere el otro auditor, entonces ahí puede que necesites comunicarte con la administración, ver los resultados y ver si se pueden hacer pruebas adicionales para comprobar la información financiera de esa sucursal, de ese componente. El auditor principal debe documentar en los papeles de trabajo de la auditoría los componentes cuya información financiera fue auditada por otros auditores, su importancia para los estados financieros de la entidad como un todo, los nombres de los otros auditores y cualquier conclusión alcanzada de que los componentes individuales no son de importancia relativa. Entonces aquí viene que los papeles de trabajo
de la sucursal, en este caso, van a formar parte o se van a unir a los papeles de trabajo de toda la auditoría en su conjunto. Y obviamente se va a diferenciar cuáles son los papeles de trabajo de la sucursal, los que fueron realizados por el otro auditor. Se van a ubicar el nombre de los otros auditores, o sea, se le va a poner identificación que esos papeles constituyen parte del trabajo de la auditoría a la sucursal que fue realizada por otro auditor. Entonces ahí va a estar diferenciado lo que son los papeles de trabajo del auditor principal y los papeles de trabajo del otro auditor que en este caso, este ejemplo, está auditando un componente que puede ser una subsidiaria o una sucursal. La cooperación entre auditores, el otro auditor, conociendo el contexto en el que el auditor principal usará el trabajo del otro auditor, deberá cooperar con el auditor principal. Ejemplo, el otro auditor deberá traer a la atención del auditor principal cualquier aspecto del trabajo del otro auditor que no pueda ser realizado como se solicita. Entonces aquí, al final, se tiene que trabajar en conjunto como equipo entre el auditor principal y los otros auditores. Y aquí es claro que tiene que haber una buena cooperación entre ambos para que el trabajo se realice de manera exitosa. Y en el caso de que el otro auditor haya un procedimiento que no pueda realizarlo, lo tiene que comunicar al auditor principal para ver de qué forma se trata y de qué forma se corrige. Entonces aquí, como decía anteriormente, tiene que haber una buena comunicación entre el auditor principal y el otro auditor para poder ejecutar la auditoría y sabiendo en todo momento que el auditor principal es quien lleva la responsabilidad de emitir el dictamen como un todo de la compañía y que está basando parte de su trabajo en el trabajo de otra persona o de otras personas como un equipo de auditoría. Por eso es que al final tiene que haber una buena comunicación, una buena cooperación, un trabajo en equipo de todo lo que se está llevando a cabo y se tiene que informar de todas las situaciones que se vayan dando en el trabajo, como en estos casos cuando vos decís, no puedo realizar algún tipo de procedimiento y lo tengo que comunicar al auditor principal para ver de qué forma se trata. Cuando el auditor principal concluye que el trabajo del otro auditor no puede ser usado y el auditor principal no ha podido desempeñar procedimientos adicionales suficientes respecto a la información financiera del componente, el auditor principal debería expresar una opinión calificada o una abstención de opinión porque hay una limitación en el alcance. Entonces aquí podemos ver qué pasa cuando el otro auditor hizo un trabajo, por ejemplo, a medias, que es donde no obtuvo suficiente evidencia de auditoría. Entonces vos como auditor principal concluís que no podés usar ese trabajo que te está proporcionando el otro auditor. En estos casos, la NIA nos dice que podés dar una opinión calificada o una abstención de opinión, porque vos podés decir, yo no puedo opinar acerca de la razonabilidad de la información financiera de esta compañía como un todo, porque no tuve la evidencia suficiente del componente para poder dar esta opinión. Al final yo podría dar una opinión solo por la casa matriz o solo por el trabajo que yo hice, pero yo no puedo dar una opinión por el trabajo de los demás, porque existe una limitación en el alcance de la auditoría, pero la que fue realizada por el otro auditor. Si el otro auditor emite o tiene intención de emitir un dictamen de auditor con salvedad, el auditor principal debe considerar si la materia de la salvedad es de tal naturaleza e importancia en relación a los estados financieros de la entidad sobre los que el auditor principal está dictaminando que se requiera una salvedad en el dictamen del auditor principal.
Entonces aquí viene un ejemplo cuando el otro auditor, el auditor de la sucursal, tiene un informe con salvedades sobre esa sucursal y viene y vos como auditor principal vas a decidir que si esa salvedad que está dentro de esa sucursal afecta a los estados financieros como un todo de la compañía, como para vos determinar que esa salvedad de esa sucursal vos la vas a incluir en el dictamen principal o en el dictamen de la compañía como un todo. Como un todo hablamos de la casa matriz con toda la sucursal. Entonces aquí viene, siempre esto está determinado por el juicio profesional y la experiencia profesional del auditor. Esto de qué tipo de opinión va a emitir un auditor, eso al final lo determina el propio auditor, de que si va a emitir la opinión con salvedades, que si se va a abstener de opinar, que si va a ser una opinión favorable o desfavorable. Al final pueden haber muchas condiciones que van a hacer que él determine, y siempre o casi siempre va a estar determinado por su juicio profesional, y el juicio profesional te lo da la importancia relativa, es decir, que vos determines como auditor qué tan importante es cada situación que se vaya dando. En este caso, qué tan importante es esa salvedad de la sucursal para incluirla como una salvedad en la casa matriz. Si bien se considera deseable el cumplimiento con los lineamientos precedentes, los reglamentos locales de algunos países permiten a un auditor principal basar su opinión de auditoría sobre los estados financieros tomados como un todo, únicamente con base en el informe de otro auditor respecto de la auditoría de uno o más componentes. Cuando el auditor principal lo hace así, el dictamen del auditor principal debe declarar este hecho y debería indicar la magnitud de la porción de los estados financieros auditados por el otro auditor. Entonces aquí nos dice que si dentro de las sucursales solo vas a auditar ciertas sucursales, o sea, si ponemos de ejemplo una casa matriz tiene 10 sucursales y vos solo vas a auditar 5, entonces, y en esos 5 vas a emitir una opinión como un todo sobre los 10, entonces este hecho debe estar claramente expresado, que no se dio la auditoría a todos los componentes, sino que solo algunos. En la parte, estábamos hablando sobre la parte privada, las empresas privadas, pero nos dice también sobre la perspectiva del sector público, es decir, no decimos compañías, sino las instituciones del sector público. También dice que los principios básicos en esta NIA aplican a las auditorías de los estados financieros en las instituciones del sector público. Sin embargo, el Comité del Sector Público tiene la intención de proporcionar en un estudio lineamientos sobre consideraciones adicionales cuando se usa el trabajo de otros auditores. Por ejemplo, el auditor principal en el sector público tiene que asegurar que cuando la legislación ha prescrito que se cumpla con un conjunto particular de normas de auditoría, el otro auditor ha cumplido con dichas normas. Aquí viene más que todo a hablarnos sobre las auditorías al sector público, que son diferentes pues a las auditorías privadas. Y si nos vamos aquí pues a Nicaragua, ya sabemos quién maneja las auditorías en las entidades públicas es la Contraloría General de la República. Entonces para eso existe su propia ley y ellos pueden aplicar esta NIA, pero también sabemos que existen muchas leyes o reglamentos particulares para el sector público. Entonces, puedes aplicar la NIA, pero también siempre cumpliendo con la legislación de cada ministerio, de cada alcaldía o de cada institución gubernamental. Pero sí puedes usar todo esto que nos expresa la NIA. También, como decía al inicio, puedes usar el trabajo de un experto. El experto en este caso significa una persona o firma
que posee habilidad, conocimiento y experiencia especiales en un campo particular distinto de la contabilidad y auditoría. Este experto puede ser tal como un ingeniero nos dice, o sea, dentro del equipo de contador no hay ingeniero, entonces necesitas contratar un ingeniero. Un experto puede ser contratado por la empresa, contratado por el auditor, empleado de la empresa o empleado del auditor. Cuando el auditor usa el trabajo de un experto empleado por el auditor, ese trabajo es usado bajo la capacidad del empleado como experto y no como un auxiliar en auditoría. Consecuentemente, en tales circunstancias, el auditor necesitará aplicar procedimientos relevantes al trabajo y resultados del empleado, pero ordinariamente no necesitará evaluar para cada compromiso la pericia y competencia del empleado. Determinación de necesidad de usar el trabajo de un experto. Aquí vemos ejemplos, valuaciones de ciertos tipos de activos, por ejemplo, terreno, edificios, plantas, maquinaria. Entonces, en esa parte nosotros como contadores no tenemos, digamos, esa información exacta, porque si necesitamos valorar un terreno, por ejemplo, necesitamos a alguien con conocimientos de catastro, esas cosas. Para maquinaria igual, alguien que sepa sobre eso, sobre valoración de maquinaria. Entonces ahí hay cierto tipo de trabajo que nosotros como contadores no podemos hacer y que necesitamos contratar a un experto en esas materias. Determinación de cantidades o condiciones físicas de activos como minerales, petróleo. Entonces, en esa parte que no maneja o no puede manejar tu equipo de auditor, hay que contratar a otra persona. Determinación de montos usando técnicas o métodos, por ejemplo, la evaluación actuarial, la medición de trabajo completado y por completar en contratos en desarrollo, opiniones legales, esa parte de legal que como contadores no manejamos y tampoco se nos exige que manejemos, sobre contratos, por ejemplo. En ese caso tenemos que contratar a un abogado porque nosotros no manejamos esa parte. Entonces, en algunos casos o en muchos casos es necesario contratar a un experto. Cuando determinar la necesidad de usar el trabajo de un experto, el auditor debe considerar siempre de lo que hablamos de importancia relativa del estado financiero, el riesgo de representaciones erróneas y la cantidad y calidad de otra evidencia de auditoría disponible. Entonces siempre lo que estamos viendo es qué tanto necesitamos utilizar a ese experto. Entonces ahí lo va a determinar la importancia relativa, es decir, la importancia del trabajo de ese experto. O sea, el trabajo que produce ese experto, qué tan importante es para mi información financiera o para la información financiera de la empresa. Y siempre estamos viendo lo que es determinar qué riesgo tiene de que esa persona se puede equivocar o nos dé un dato error. Siempre se maneja esa parte de riesgo de representaciones erróneas. El auditor siempre lo tiene que hacer. En la competencia o objetividad del experto, al planear el uso del trabajo de un experto, el auditor debe evaluar la competencia profesional, obviamente, que tanto sabe de lo que vos necesitas. Esto puede implicar la certificación o la licencia profesional o membresía en un órgano profesional apropiado, la experiencia y reputación de ese experto en el campo en el que el auditor está buscando esa evidencia. Entonces, que viene qué tan competente es esa persona que vos contrataste o que vas a contratar para esa información o ese trabajo que vos necesitas. El auditor debe evaluar la objetividad de ese experto, el riesgo de que la objetividad de un experto sea menoscabada aumenta cuando el experto sea empleado por la entidad y esté relacionado en algún otro modo a la empresa, por ejemplo, al ser financieramente dependiente de obtener una inversión en la entidad. Entonces ahí también podemos valorar la objetividad de ese experto, porque si usas un experto que trabaja para la compañía, entonces ahí, digamos, puede perderse un grado de independencia.
Entonces ahí es qué valor vos como auditor le vas a dar a la información que te proporcione ese experto. El auditor debe obtener suficiente evidencia de que el alcance del trabajo del experto es adecuado para los fines de la auditoría. Dichas instrucciones al experto pueden cubrir asuntos como los objetivos y el alcance del trabajo de ese experto, un bosquejo general sobre los asuntos específicos que el auditor espera que el informe de ese experto cubra, el uso de que el auditor piensa darle al trabajo de ese experto, el grado de acceso del experto a los registros y los archivos, clarificación de la relación del experto con la entidad, confidencialidad de la información de la empresa, información respecto a supuestos y métodos que se piensen usar por el experto. La evaluación del trabajo del experto viene una vez que obviamente está proporcionada la información o ya se obtuvo la información que hizo el experto, el auditor debe de evaluar lo apropiado del trabajo del experto como evidencia de auditoría, es decir, qué información me sirve y qué información no me sirve de la que me generó el experto, qué información puedo usar yo como evidencia de auditoría. Y aquí vamos a ver la consideración de datos, fuentes usados, supuestos y métodos usados, resultados del trabajo del experto a luz del conocimiento global del auditor del negocio y de los resultados de otros procedimientos de auditoría. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta para ver qué información del experto nosotros vamos a usarla como evidencia de auditoría. Al considerar si el experto ha usado datos fuentes que son apropiadas en las circunstancias, el auditor debe considerar los siguientes procedimientos. Hacer investigaciones respecto de procedimientos llevados a cabo por el experto para saber si esos datos son suficientes, relevantes y confiables, y revisar y probar los datos usados por el experto. Entonces ahí podemos también con estos procedimientos de realizar, ver que si esa información, qué tan buena es esa información que nos está proporcionando el experto. La referencia a un experto en el dictamen del auditor, cuando emite un dictamen de auditor sin salvedad, el auditor no debe referirse al trabajo del experto. Dicha referencia podría ser malentendida como una calificación de la opinión del auditor o una división de la responsabilidad, ninguna de las cuales es la intención. Si como resultado del trabajo de un experto, el auditor decide emitir un dictamen modificado, en alguna circunstancia puede ser apropiado, al explicar la naturaleza de la modificación, referirse a o describir el trabajo del experto. Entonces, cuando emití una opinión sin salvedades, no hay necesidad de referirse a que vos digas, dentro del trabajo de la auditoría hubo un experto trabajando en tales temas. Entonces no es necesario. Si tu opinión es favorable, no hay errores de importancia relativa y vos das esa opinión positiva, entonces no hay necesidad de referirte a que en el proceso hubo contratado un experto. Pero en el caso de que vos des una opinión con modificación, es decir, una opinión con salvedades, con algunos errores, entonces aquí puedes, en este caso sí puedes referirte, puedes describir el trabajo que realizó el experto y digamos que fruto del trabajo de ese experto hubo un error de importancia relativa en los estados financieros y por eso vos estás dando una opinión con salvedades. Entonces, en ese caso sí, puedes referirte al trabajo del experto. Entonces, aquí vemos cuando la NIA 600 nos dice cuando un auditor puede usar el trabajo de otro auditor. Y lo vemos en dos ejemplos claros. Uno es cuando exista una empresa que es casa matriz y tenga subsidiarias o sucursales. Y en estos casos, sea un auditor trabajando en la casa matriz y otro auditor diferente en la sucursal. Entonces, ¿de qué forma el
auditor principal usa el trabajo del otro auditor. Y el otro ejemplo claro es cuando se contrata a un auditor experto. En este caso, la firma, equipo de auditoría que está realizando el trabajo, usa la información o el trabajo de auditoría de ese experto. Entonces son las dos formas que un auditor puede usar el trabajo de otro auditor, obviamente para dar una opinión sobre la compañía como un todo. La actividad que llevé la vez pasada tiene que ver con este tema. Entonces, ustedes no la podían hacer mientras yo no explicara esta parte. Entonces, esta es la asignación que queda. Que saco copia, creo que solo marco. Entonces, tiene que ver con el tema del uso del trabajo de otro auditor. Y no son casos pequeños o de análisis, leyendo la NIA 600. El primero dice que la auditoría Aminta del Camino es una profesional muy reconocida en este LI, tiene una empresa con contadores públicos, sin embargo, ella es la única autorizada. Actualmente están realizando una auditoría a una empresa camaronera en Chinandega. Sin embargo, es su primer trabajo en ese rubro. Uno de sus colaboradores en la oficina es amigo de Ángel Conde, quien ha sido auditor en varias empresas de ese rubro. Y hace pocos meses ha obtenido el CPA y es un profesional con mucha experiencia. Sin embargo, a nivel personal es desordenado, fumador, le gusta compartir los fines de semana con sus amigos. Le expresa a la licenciada del Camino que él puede colaborar. Al preguntar por el prestigio del colega, no le parece y decide estudiar sobre el mercado. En sus interiores piensa que ella puede sacar adelante el trabajo y mejor no enredarse con otros colegas. Por eso contrata recién egresado y que no sean CPA. Comente la decisión de la auditora. La actitud tomada va de acuerdo a las mías. ¿Cómo actuaría usted? Fundamente su respuesta. Este es todo lo que estuvimos hablando sobre contratación de expertos. Aquí vemos la parte del experto es la que cabe para este caso. El Grupo PELA es un grupo económico de mucho prestigio en Nicaragua, presente a nivel nacional e internacional. Tiene dentro de sus colaboradores un auditor principal que le da seguimiento a los procedimientos internos administrativos contables del grupo. Actualmente se encuentra en un dilema, dado que requiere de un experto en área específica y lo conversa con la junta directiva del grupo, quienes han tomado la decisión de que no se debe por sigilo y porque a él le pagan mucho al respecto. Además que no ven conveniente que otro auditor se inmiscuya en los asuntos financieros del grupo. Usted, como conocedor de la norma de auditoría que le orienta a su colega en pro de su defensa, argumente sustancialmente su respuesta. O sea, aquí podemos ver claramente de todo lo que estábamos hablando sobre auditor principal, otro auditor. Y también vemos la parte de experto, una parte. Tomando en cuenta lo expuesto en la norma sobre auditor principal, otro auditor, uso de trabajo de otros auditores, el alcance de auditoría de otros colegas es de utilidad o no para los procesos de auditoría. Entonces, aquí tiene que ver exactamente la pregunta con el alcance de auditoría de los otros auditores, que si es importante, útil o no para el proceso de auditoría. Entonces, tienen que ver los tres casos tienen que ver con la NIA 600, el uso del trabajo del otro auditor, leer un poquito y con eso sacar ahí las respuestas. Pregunta, José. No, profe, estoy viendo que todo es leer la NIA, profe. Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuántos encuentros nos quedan para el examen final de cuatrimestre? Solo uno, la semana que viene. Y después ya entramos al final, a los finales. El examen, sí. Ya. Viene es presencial la última semana de clase y la siguiente es la de examen.
Quiere decir que vamos a tener exámenes virtuales. Pareciera, fíjate, eso lo vamos a confirmar, porque Ah, los ok. fines de semana ya pasaron diciendo, pero ¿De qué? ¿y cómo iban a ser los exámenes finales? Ah, Sí, pero me imagino que el lunes van a pasar diciendo es cierto. para el Porque regular. como son finales, siempre nos hacen ir, es cierto. Pero fíjate que en el sábado no. Por eso es que no sabemos. Yo Bueno. quiero decir que sí, pero no sabemos porque en el sábado dejaron los virtual, dejaron presencial y dejaron virtual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, a mi parecer puede que sean más bien virtuales. Sí, es mejor. Así no nos contagiamos del COVID ninguno. Aquí andan un montón de pegados. De verdad. Sí, aquí está fatal esto, profe. No sé por qué estamos yendo a clase, la verdad. Pero sí, es que, bueno, pero es que hay alumnos que exigen mucho. Es cierto. Locos que son. Sí. Eso Vamos. es todo, profe. Sí, eso es todo por hoy. Está bien. Nos vemos el martes. Dele, pues. Buen día. Buen día.